Bueno, Javerim, Hag Sameach, bienvenidos a este día tan especial de Shabbat. Es un Shabbat que coincide con nuestra conmemoración de Hanukkah, razón por la cual estamos aquí. Vamos a hacer algunas reflexiones, vamos a hacer una lectura de esta historia desde un ángulo de pronto diferente. En otros años hemos podido hablar desde el sentido espiritual de la fiesta, hemos podido de pronto ver quizá por qué celebrarla y cosas así. Pero en todo caso, quiero de pronto enfatizar que cualquier cosa que hasta el momento haya señalado, haya dicho en cualquier momento, en cualquier espacio escrito o hablado, pues va a quedar esto como una especie de unificación, corrección, precisión, como mejor lo quieran llamar. La idea es que de aquí en adelante esta sea un poco la fuente de referencia, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que vaya a decir de aquí en adelante o lo que tengamos que decir. Hay un documento que he preparado bastante, bueno, con bastante esmero, que luego también publicaré, le haré algún tipo de detalle final que ya está casi terminado. Y estas diapositivas pues también las voy a complementar un poco, porque las he realizado, bueno, un poco para efectos pedagógicos, no nada más, pero ya luego lo vamos a mejorar. Bien, para ir introduciéndonos en este espacio, vamos a ver en este estudio un panorama general de la historia que terminó desembocando en la tierra de Israel y que configuró toda la época de Yehoshua HaMashiach, cuando apareció aquí en este planeta, ¿no? Para ello vamos a ver un breve bosquejo de lo que fue el imperio greco-macedonio, quiénes eran, qué pasó por allí. Luego la guerra de los diádocos, ya veremos qué es. Luego el imperio seleucida, que es el gran protagonista de esta conmemoración de Hanukkah. Vamos a ver un poco el imperio de los Ptolomeos, de los que descendieron o los que quedaron a cargo del reino en Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Vamos a ver un poco también el imperio romano, que también es un protagonista. Vamos a ver qué pasó, cómo se dio todo ese hilo histórico entre tantos imperios que a veces nos podemos perder un poco en el mapa, ¿no? Y vamos a ver luego pues las guerras hasmoneas en concreto, qué fue, cuál fue el resultado y nos enfocaremos luego en el reino de Judea. Ahora, esto es como la planeación, ¿no? De lo que vamos a decir. Espero que no deje yo faltando algo. Pero hago estas citas bíblicas que tenemos aquí en pantalla porque después de haber estudiado a profundidad todo esto que vamos a compartir hoy. Estoy siempre sacando como el extracto, estoy siempre como pendiente de ver la manera cómo lo vamos a sintetizar, cómo lo mejoramos, cómo vamos a comunicarlo. Pues resulta que me surgieron estos tres versículos en la mente. El primero de ellos es el Salmo 2.1. ¿Por qué los goyim, sale en hebreo, ¿no? Lama rakshu goyim, ¿por qué los goyim cambian tan rápido? Me llamó mucho la atención porque estuve recabando el sentido de ese verbo ragash en hebreo. Y sí, a veces las traducciones ponen como por qué se conmueven, por qué tal cosa, pero el sentido más preciso es cambiar rápido, cambiar y cambiar rápido, ¿no? Y por qué de entre ellos, que es el común del mundo, el mundo es Goy en general, y de en medio de ellos está el pueblo de Israel, que posteriormente también se hizo Goy, claro está. Pero en este mundo, en este sentido espiritual estamos hablando, ¿no? Goy como aquel que está por fuera de las promesas en ese sentido. Y luego Israel. Entonces, de entre los Goyim, las naciones poderosas lo que hacen es proferir el vacío. Esto no de pronto no se entiende mucho en castellano. La palabra en hebreo rik es la que se utiliza, por ejemplo, cuando se está diciendo todo aquello que no va a permanecer de aquí a la eternidad. Eso es lo que se llama el vacío. Por eso decir a alguien reca era una ofensa muy tremenda. Si tú le dices a alguien reca, básicamente está diciendo, mira, tú eres un condenado, tú eres un incrédulo, tú eres un pedazo de incrédulo, no vas a permanecer de aquí a la eternidad. Claro, al que está metido en la historia de la Biblia, eso es una grandísima ofensa.
Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué los goyim cambian tan rápido? ¿Y por qué de entre ellos las naciones poderosas profieren el vacío? ¿Qué hay detrás de eso? Es sorprendente, Javerín, porque al haber estudiado todos estos imperios, todos los protagonistas, definitivamente es desconcertante el ser humano como tal. Nosotros como raza humana somos desconcertantes, somos de verdad espeluznantes. Y esto revela lo que viene a continuación en la siguiente cita, porque he aquí que la oscuridad cubrirá la tierra y la densa neblina las naciones poderosas. Una vez más menciona Leumim, que hace referencia a los grandes imperios, a las naciones poderosas. Dice, pero sobre ti, bien sea el pueblo de Israel o bien sea hablando individualmente nosotros, sobre ti resplandecerá Hashem y su peso de honra sobre ti será visto. Claro, ya hemos hablado ampliamente en todos los demás escenarios quién es el peso de la honra de Hashem, quién es la demostración de ese peso de honra, y es Yehoshua. O sea que aquí Isaías ya está hablando de cómo la manifestación gloriosa de Hashem en el nombre de Yehoshua, por ejemplo, significaría la diferencia, marcaría la diferencia entre seguir en la oscuridad, seguir en la densa neblina, y estar en la luz, estar en la vida eterna, ¿no? Que ya hemos hablado también que hay una asociación entre la vida y la luz. Y tenemos, por último, este último versículo que dice, y viendo a la multitud, él, Yehoshua, que no estuvo aquí, pisó esta tierra, tuvo amor entrañable por ellos. Algunos traducen compasión, no está muy mal, ¿no? Porque estaban en problemas y dispersas las multitudes, como un rebaño que no tiene pastor. Claro, resulta que el pueblo judío, como lo vamos a tratar de ver ahora, eh, estaba en la misma oscuridad y en la misma densa neblina y no tenía absolutamente nada claro. Es abismal, es impresionante el escenario que había en ese momento histórico. Así que bueno, estos son los 3 versos de referencia que, repito, para mí, por lo menos este año, después de haber estudiado todo esto, sintetiza un poco eh, qué hay en torno a la conmemoración que nos asiste hoy. Bien, para ir empezando, vamos a hablar un poco del imperio macedonio y de Alejandro Magno. Aquí tenemos las esculturas de estos dos personajes famosos. Aquí tenemos al padre de Alejandro, que fue Filipo II, era de Macedonia. Aquí tenemos Macedonia en el mapa, que queda básicamente en buena parte de lo que es la actual Grecia. Hasta el día de hoy existe el país de Macedonia, claro está, ¿no? Aquí tenemos países modernos cercanos, por ejemplo, Turquía, donde dice Imperio Persa, es la actual Turquía, hasta ahí llegaban los persas. Y aquí tenemos pues la evolución histórica de esta comunidad, de este reino. Empieza en Macedonia y luego se va ampliando hacia el sur hasta llegar a conquistar toda la península de los Balcanes, por lo menos en la consideración de cómo lo estamos viendo en el mapa. Eso lo llegó a hacer Filipo II. O sea, ese fue su mayor logro, ¿no? Como tal. Perfecto. Pero cuando vino su hijo Alejandro, el famoso Alejandro Magno, algo incitó a este personaje con una especie de lo que llamaríamos hoy obsesión por querer abarcarlo todo. Entonces aquí nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Por qué es lo que mueve a los gentiles? ¿Qué puede estar detrás de todo eso? Es un poco raro, ¿no? Claro, desde un plano podemos pensar que al ellos estar bajo la potestad de Satanás, por ejemplo, podemos decir rápidamente que, bueno, Satanás lo impulsa a eso, ¿no? Pero luego nos vamos a dar cuenta al final de toda la historia que es que si aún Satanás estuvo detrás de todas estas movidas de conquistas, de grandeza y de expansión y de todo esto, pues resulta que Dios tenía todo bajo su control. O sea, él esperó que Satanás deshiciera, se organizara y todo lo demás se extendiera y al final básicamente le tiró una red y lo pescó y lo agarró. Así más o menos es un poco lo que quiero decir. Porque se dan cuenta cómo desde Macedonia sale Alejandro Magno y conquista casi todo lo que se llamaba el mundo habitado. Conquista África, conquista la tierra de Israel, conquista la antigua Mesopotamia, conquista Persia, el reino de los partos también,
este tipo no se detenía, llegó hasta la India. Claro, dime tú, ¿qué había detrás de esa movida, no? ¿Qué quería este señor? No lo sabemos, pero hay algo muy curioso, y es que el Talmud de Babilonia tiene un relato, puede ser legendario, puede ser ficticio, pero puede ser verdad también, según el cual cuando Alejandro Magno llegó a la tierra de Israel, en esa época el sumo sacerdote era el famoso Shimon Hatzadik, un personaje de la historia judía, de los descendientes de la gran asamblea de cuando regresaron de Babilonia. Y resulta que Shimon Hatzadik salió a recibirle, y cuando Alejandro Magno lo vio con toda su vestimenta del sumo sacerdote, como lo mandaba la Torá, resulta que Alejandro Magno se le postró y le dijo, por ejemplo, que este era el personaje que él había visto en sueños, que no sabía ni quién era ni de dónde era, pero él lo había visto en sueños al sumo sacerdote. Es impresionante. Entonces, al quedar impactado por este encuentro, Alejandro Magno le dio un buen trato a la tierra de Israel, al pueblo judío, le respetó, digamos, una cierta autonomía, no le puso impuestos, etcétera. Y en agradecimiento, y aquí es donde tocamos un tema también muy curioso para aquellos que se quieren a veces radicalizar, el sumo sacerdote Shimon Hatzadik le dijo al emperador Alejandro Magno que en gratitud los niños que naciesen en esa generación, si dependía de él, todos se iban a llamar Alexander. Y es así como el nombre griego de Alexander se hizo abundantemente famoso en la tierra de Israel. Muchísimos judíos se llamaron Alexander. Y esto lo digo porque a veces, repito, no cesan de oírse a veces estas voces radicales como que todo lo griego es malo, como que eso es griego, ahora es judío, ahora si no es hebreo parece que no sirve, parece que si no es hebreo hay que desecharlo, es pagano, todas estas historias. Pues mira, el sumo sacerdote de renombre además, que no era cualquiera, ¿no? Y en agradecimiento por esto, dijo que le iba a poner Alexander a la mayor cantidad de niños que pudiera. Fíjate tú, muy curioso, ¿no? El dato. Como para que no nos escandalicemos, porque a mí personalmente me pasó muchas veces que cuando yo hablaba de mi origen judío, enseguida me preguntaban, ¿y cuáles son tus apellidos? ¿Y cómo te llamas? Y dice, bueno, pero ¿acaso eso depende de cómo me llame yo o qué apellido lleve? Eso no tiene nada que ver. Y aquí lo vamos a ir entendiendo este caso, ¿no? Alexander. Muchos de los descendientes que llegaron a ser líderes en Israel se llamaron Alexander. Pero eso no es todo. Aquí vamos a tener un poco más. Luego, cuando Alejandro Magno muere, que duró apenas 10 años, también fue algo muy extraño. Vemos que, bueno, la leyenda o la historia, algunos dicen que fue envenenado. Bueno, hay muchas historias que se dicen sobre esto cuando no queda la cosa muy clara, ¿no? El asunto es que él tenía 4 generales de confianza, llamémoslo así. Los que tenemos aquí en la pantalla. Seleuco primero, lo tenemos ahí, ese era el rostro, para ponerle un poco de cara a estos personajes. Lisímaco, ahí lo estamos viendo también. Casandro, esta fue la única imagen que pude recuperar a nivel arqueológico porque parece que no quedaron estatuas de este personaje. Y Ptolomeo I. Ahora, como vamos a ver aquí en el mapa y en la descripción, toda esta mancha azul o lila, bueno, aquí voy a corregirlo después porque esto es más lila que azul. Tenemos Egipto, por ejemplo, las ciudades de Alejandría, Tebas, Ciene, Nubia, todo esto era el dominio de los Ptolomeos. Si se fijan, precisamente en Israel se mezclaba un poco, quedaba un poco indeciso o no definido el límite entre el reino de los Ptolomeos y el reino de los Seleucidas, que es toda esta gran mancha color crema que vemos, repito, que era la parte más grande del imperio de Alejandro. Abarcaba, repito, los territorios casi hasta la India y hasta bien entrado la actual Turquía, el Asia Menor. Y vemos que el que está en color ocre o amarillo en este caso es el territorio que le quedó a Lisímaco, que algunos comentan que era el más cercano a Alejandro Magno,
Algunos rayan a decir que fue hasta su pareja, porque insinúan a veces que Alejandro Magno fue homosexual o tuvo alguna inclinación de ese tipo, lo cual era bastante común entre los griegos y los helénicos. Vamos, es normal que sean de ellos en el mundo, ¿no? Y por último, Seleuco, en este caso Casandro, lo tenemos allí cerca también. Algunos también comentan que Casandro tenía mucha cercanía, más de lo varonil, con Alejandro Magno. Pero bueno, son cosas que se dicen. El tema es que estos fueron los 4 diádocos, o sea, los 4 capitanes herederos, porque resulta que hijo, Alejandro no dejó. Claro, aquí es donde volvemos a preguntarnos, ¿por qué los Goyim cambian tan rápido? A ver, si ya cada uno se quedó con su reino, ¿por qué esa ambición de querer rodar un poco más la raya del mapa? ¿Por qué esa ambición de ir a absorber al pequeño? Deja al pequeñito ahí donde está, tranquilo, ya tienes suficiente tierra. ¿Para qué le quieres ir a quitar el pedazo de tierra al pequeñito? Algo más o menos lo podemos comparar con lo que hizo David. David tenía sus esposas, violando la Torá, claro está. Tenía acceso, si era por eso, a otra cantidad de mujeres que pudiera querer. Y aún así fue y se tuvo que meter con la esposa de Urías elitita. Eso es lo que volvemos a preguntarnos. Nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es esa ansia viva de querer acapararlo todo? Y de que si ya tenemos suficiente o tenemos mucho, ¿por qué ese mucho no es suficiente? Estas son las preguntas que voy a estar haciendo constantemente, ¿ok? Porque fue y ha sido y creo que seguirá siendo el gran problema de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué si tienes tanto no te es suficiente? ¿Por qué quieres quitarle lo que el pequeño tiene y por qué además lo quieres acaparar todo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Va? Bueno, entonces aquí a partir de la historia del siglo tercero, más o menos, nos vamos a enfocar aquí en la zona de Israel, evidentemente. Ya dejamos de hacerle zoom a los otros diádojos y diádojos, perdón, y nos vamos a quedar con Seleuco y con Ptolomeo. Estos dos fueron los grandes protagonistas o que influyeron en lo que se desató aquí en Medio Oriente. Claro está, se querían pelear ese pedazo de tierra. Ahí se lo estaban debatiendo, a veces lo negociaban, a veces lo peleaban. Es impresionante porque a veces hasta parece infantil. Tanto pelear, tanto matar gente y luego terminaban negociando. O sea, yo digo, vaya insensatez. O sea, es que no les daba tiempo de pensar acaso que se iban a ir a la guerra y luego era que se dan cuenta que eso no era lo que convenía. Y ahí está la otra reflexión. ¿Cuál es ese afán de simplemente no tomarte el tiempo de pensar? Piensa si eso que vas a ir a pelear vale la pena o si esa es la mejor opción, etcétera, etcétera, ¿no? Impresionante. Así que bueno, a continuación y aquí en paralelo vamos a hacer un paréntesis porque nos vamos a adentrar en el Imperio Romano para hacer un pequeño bosquejo como otro de los grandes participantes de la historia. Quiero activar, por ejemplo, este mapa que tenemos aquí que nos va mostrando el crecimiento del Imperio Romano. Si se fijan en la parte inferior, nos va mostrando desde la fundación de la ciudad hasta el 510 más o menos. Empieza con una pequeña mancha en la península itálica y luego esta gente también quiso conquistar a otras tribus, porque los primeros que estaban aquí habitando eran tribus, algunos dicen nativos, como si fueran indígenas de allí. Luego vinieron los etruscos, o algunos piensan que los etruscos llegaron primero, y pues ahí vivían perfectamente. De repente, de la noche a la mañana, a uno le dio por querer tener la tierra del otro. Cosas extrañas, la verdad, no le bastaban, no sé, es un poco raro. Y a mí me llama la atención en comparación, por ejemplo, porque Dios, a pesar de que es el Dios verdadero de los cielos y la tierra, que puede acabar con cualquier imperio, con cualquier reino si quiere, nunca le dio permiso ni venia a los hijos de Israel para ir a expandir su territorio más allá de las fronteras que él les había puesto.
Fíjate, ¿no? Es interesante. Cuando vemos que Dios le prometió a Abraham la tierra, le dijo, va desde el Nilo hasta el río Éufrates. De ahí no te puedes salir. Y si comparamos el mapa de las tribus de Israel, pues resulta que apenas Salomón fue el que llegó a abarcar un poco esos dos límites del Nilo y el Éufrates, pero luego de su muerte y de todo su colapso que tuvo, el reino se redujo bastante y es la imagen que se tiene normalmente de las 12 tribus, de los 12 territorios, bastante más pequeño de lo que a veces pudiéramos imaginar que era la tierra prometida. Así que bueno, este es un poco la cara del fundador de la República Romana, la primera república, se llamaba Lucio Junio Brutus, y bueno, vemos que de ahí en adelante, aquí lo podemos apreciar en esta imagen, avanzó, conquistó los territorios etruscos, desapareció a los etruscos y se fue apoderando de toda la península. Si comparamos la fecha en la que vivió Alejandro Magno, que es el siglo tercero, bueno, entre el 333 y el 323, nos damos cuenta que Roma para esa época también empezaba a rodar un poco las fronteras hacia los Balcanes. Voy a tratar de detenerme un segundo, que no sabría cómo detener el GIF. Pero fíjense aquí, por ejemplo, cuando en la imagen marca más o menos el año, aquí 320, apenas tenía presencia en la península de los Balcanes. O sea, por allá estaba de aquel lado Alejandro y sus sucesores devorando el mundo hacia el oriente y no habían tenido tiempo de pensar en el occidente. Entonces, los romanos, como quiera que hayan surgido, se fueron primero que todo rodando hacia el occidente. Por eso salieron todas estas provincias aquí, lo que se llaman las provincias romanas en España, en Francia, Galia, los territorios celtas, se iban rodando, pero luego llega un momento en el que se detienen y le ponen los ojos al oriente. De ese encuentro hablaremos luego, pero quería pues hacer un poco la mención de Roma, que también venía haciendo lo suyo por su parte. Pero ya para ir aterrizando un poco en concreto en lo que nos asiste a Hanukkah, todo empieza cuando el sumo sacerdote que se llamaba como Junio III, vaya nombre más latino que puedas imaginar, ¿no? Junio III, no podía llamarse, no sé, Yehudá Bar Naftali o algo así, no, Junio III, así se llamaba. Era el último en ejercicio honroso de la línea de Aarón. Su padre sale mencionado en el libro de Esdras, y eran los descendientes de Yehoshua ben Yehotzadak, que también lo mencionan los profetas, o sea que este todavía olía a Biblia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este Junio III, así de la nada, es traicionado y depuesto por su hermano que ya se había helenizado y se llamaba Yeshua. Este es otro tema, ¿no? Que también quiero aprovechar para comentarlo, porque de cuando en cuando todavía escucho algún eco que dice o alguna idea muy extraña como que insinúa que Jesús, el nombre del Mesías, no podía haberlo tenido nadie más. No sé a quién se le ha ocurrido de pronto pensar eso, ¿no? Como que el nombre de Jesús no lo puede tener más nadie, nadie más debió haberse o podía haberse llamado como él. Y eso es una idea humana, o sea, no tiene ninguna razón de ser. Y para colmo, pues ese hermano helenizado que derrocó al último sumo sacerdote de verdad, se llamaba Yeshua. Muy curioso, ¿no? Pero este se había cambiado el nombre y se puso Yason. De ahí viene el inglés Jason, de nombre Jason, muy famoso en Estados Unidos a veces. En América Latina también hay mucha gente que se llama Jason. Y esto estaba ocurriendo ya en los días de Seleuco IV. Imagínate pues que ya habían pasado 4 generaciones desde Seleuco I, ¿no? Esto va en orden, Seleuco I, Seleuco II y así sucesivamente. Estamos hablando entonces del año 171 a.C., cuando Junio III fue asesinado nada más y nada menos en la ciudad de Antioquía de Siria, la misma ciudad donde siglos después se concentraría el foco de operaciones de los discípulos de nuestro Señor y Salvador Yehoshua HaMashiach. En esa misma ciudad, en el año 171, lo asesinaron. Entonces, su hijo, Junio IV, no se le ocurrió cambiarle el nombre y ponerle, repito, Tzurit Shaddai Ben Sheluiel o algo así.
Le puso Junio IV. Emigró a Heliópolis, en Egipto, y allí construyó un templo y se conoce hasta el día de hoy como el Templo de Junio. Esta imagen que tenemos aquí corresponde precisamente, aquí dice en hebreo, Mikdash Junio, y está ubicado cerca de la columna de Merneptah en Egipto y cerca del palacio de Ramsés III. Increíble, ¿no? Ahora, esto aprovecho para comentarlo. De manera, yo diría que nadie se lo hubiera imaginado antes en este transcurso, en este desarrollo de historia. Y resultó ser, aquí me anticipo un poco, que Herodes el Grande, cuando fue declarado rey de Judea, pues resulta que empezaba a nombrar a los sumos sacerdotes al dedillo, por conveniencia o por dinero, y a que no adivinan de dónde eran los sumos sacerdotes. Eran de Egipto. Es por esto que ahora comprendo mejor por qué en Apocalipsis, cuando se dice que Jerusalén en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, tiene que ver porque Sodoma quedaba en la región de Idumea, de donde era Herodes, porque Herodes no era judío, su padre era edomita o idumeo y su madre era árabe. Increíble, ¿no? Entonces, Herodes llegó a ser el rey de Judea, edomita, de la tierra de Sodoma y Gomorra. Y los sumos sacerdotes que él ponía eran de Egipto. Por eso en Apocalipsis 11 dice que Yehoshua, nuestro Señor, murió en la ciudad que en sentido espiritual, perfectamente lo dice, se llama Sodoma y Egipto. Con toda la razón, ahora tiene todo el sentido. Si yo me atreví desde que hice el estudio Apocalipsis a decir que la Jerusalén terrenal era la gran ciudad o la gran ramera que mencionaba Apocalipsis, pues ahora tengo todavía más certeza de eso. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque a veces, claro, cuando digo algo, tengo esa certeza de lo que voy a decir, pero todavía me gusta más cuando puedo luego aportar material y el Señor me va proveyendo los recursos o la manera de encontrar estos datos tan interesantes. Bien, entonces el Seleuco cuarto, aquí me equivoqué en el número, está invertido, es asesinado en el año 175 y produce una guerra de sucesión por el trono, que finalmente deja como heredero al terrible Antíoco IV Epifanes. Ahí viene ya lo fuerte para el pueblo judío. Entonces vamos poniendo las piezas mentalmente. Tenemos un cambio de reino en el imperio seleucida, viene Antíoco Epifanes IV. Y en el mundo judío han quitado al sumo sacerdote y ahora hay uno helenizado, ¿de acuerdo? Que está ahí, bueno, aunque todavía es hebreo, pero ya es de cultura y de pensamiento helénico. Sin embargo, en este nuevo escenario político, Yason es depuesto del sacerdocio y aquí ya sí vino lo que no se esperaban. Lo sustituyó el emperador Antíoco IV por un personaje que no tenía ni siquiera sangre semítica, Menelaos. Así se llamaba el sumo sacerdote que pusieron en ese año. Vaya golpe, ¿no? Esto es muy fuerte. Eso, desde el mismo momento en que eso pasó, el pueblo, llamémosle el pueblo del Señor que estaba en esos momentos, ya tenía que haberse escandalizado y rasgado sus vestidos y clamar y de todo. Pero lo sorprendente, y esto vale para nosotros hoy, vale decirlo, es que tendemos a normalizar las cosas. Entonces se da una cosa que es contraria a la Torá y pues simplemente como que lo vamos normalizando poco a poco. Es que es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque una cosa es que sepamos que Dios tiene el control y que nada ocurre fuera de su dominio, llamémoslo así, pero otra cosa muy distinta es que nosotros simplemente nos quedemos callados y ya, y lo normalicemos. Pues resulta que Yason, por puro interés más bien de poder que religioso o espiritual, en el año 168 intentó una revuelta contra el sistema seleucida, pero fue aplastado en esa revuelta. Y es ahí donde Antíoco IV Epifanes emite lo que se llaman los decretos de exterminio.
exterminio de qué, no es que fuera a ser un genocidio ni nada como tal, bueno, por lo menos de frente, pero se decretó que la única cultura y las únicas creencias que debían haber en el imperio seleucida eran las helénicas. Así que esto obligó o implicaba que ya la Torá no se pudiera estudiar en público, que no se pudiese celebrar los ritos en el templo, las fiestas. Esto tenía un presupuesto, claro está, lo que era Pesaj, por ejemplo, movilización de animales, toda una logística, ¿verdad? La provisión de dinero para todas estas cuestiones, porque claro, hemos de recordar que como bien lo dijo el maestro, ¿quiénes son los que ponen impuestos? Los reyes extranjeros. Entonces, claro, el pueblo judío cuando recibe una imposición, una carga impositiva, ya veía bastante coartada o limitada su capacidad para poderse financiar el desarrollo normal de las festividades. Ahora, si ya a eso le agregamos que no se podía guardar Shabbat, si se penalizaba si alguno, por ejemplo, quería dejar de ir a trabajar o al ejército, lo que sea, porque guardaba Shabbat, pues el rey lo castigaba. Esto era tremendo. Es aquí ya en este punto que ya tocó lo más profundo de la vivencia cotidiana, porque alguno de pronto diría, bueno, el templo está allá, yo estoy acá, no me afecta todavía, pero no podemos seguir pensando en esos términos, ¿no? Sino que no vamos a esperar hasta que me afecte a mí. Tenemos que ser conscientes del alcance y para dónde va una cosa y clamarle al Señor antes de que lleguemos a los extremos que terminemos también sufriendo nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que esto estaba de esta manera, se hicieron los decretos de exterminio y es allí cuando surge un protestante, un rebelde, un inconforme, una persona que dijo, no, ya esto se está pasando, ya no puede seguir así. Este protagonista se llama Matityahu Hashmonai o Matityahu Ben Yohanan, un señor de la ciudad de Modei, un pueblecito ahí al noreste de Jerusalén, bastante celoso de la Torá, de su vida, y esto es importante. Yo creo que esta es lo que hay que destacar de la conmemoración de Hanukkah. El ejemplo que quedó, por lo menos en este personaje, no voy a hablar de los demás porque los demás, la verdad, no tiene mucho mérito, pero por lo menos este señor que sí protestó, dijo no puede ser, porque resulta que el imperio Seleucida había designado que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada plaza, se hiciese un acto público de renegar del Dios de Israel. Que se hiciese una conversión casi que pública y masiva hacia la cultura helénica. ¿Ah? Eso era lo que había. O sea, yo quiero que nos concienticemos de la situación. Es que te amenazaban. Y claro, es aquí donde, como lo publiqué hace poco, o era poner la vida por la palabra de Dios, porque hemos de recordar que Jesús todavía no ha nacido aquí. Esto es lo que quiero que captemos. Jesús no ha nacido. Por lo tanto, estamos hablando de personas que dieron su vida o estaban dispuestas a defender la voluntad de Dios que estaba escrita en la Torá y en los profetas y en los salmos, en los himnos. Eso es importante destacarlo. No ha venido Jesús, así que no podemos pensar de otra manera. Y ellos se levantaron en protesta, en resistencia y empezaron a organizarse de una manera militar para expulsar a los griegos. Esto es el contexto. Pues empezó a crearse el grupo de resistencia, una guerrilla judía, hay que decirlo, una guerrilla, llamada los Hasidim, que traducido es como los piadosos, el mismo nombre que tiene este grupo de judío ortodoxo de nuestros días, los hasídicos, pero no podemos ni siquiera pensar en confundirlos, no tiene nada que ver. Ahora que se han tomado el nombre para ellos, interesante, ¿no? Pero este fue el nombre histórico de la guerrilla judía que tenía como único objetivo defender la observancia libre de la Torá. No permitir que un extranjero, por mucho poder militar que tuviese, por mucho poder letal que tuviese, fuese a borrar la voluntad de Dios de la faz de la tierra.
Porque hay que decirlo también, el pueblo judío era el único pueblo monoteísta y fiel a Dios entre todas las naciones. Eso hay que decirlo. Claro, si venía un bravucón de estos a decirte, oye, que tú no tienes derecho a existir y tu Dios no me importa y para mí no existe y lo voy a borrar del mapa porque puedo, pues mira, eso es lo que se suele recordar para estos días. Entregaste a los muchos en manos de los pocos, porque contra todo pronóstico, esta guerrilla judía funcionó de manera eficaz. Resulta que en vez de enfrentarse en un conflicto de cuerpo, de flanco contra flanco, etcétera, estos tenían focos pequeños distribuidos por todo el país y donde tenían la ocasión, pues desarticulaban un destacamento seleucida. Y esto lo que, fíjate tú, el objetivo que tuvo esto y lo que logró fue que los seleucidas se cansaran. O sea, pero esta gente sí fastidia. A cada rato hay aquí un ataque, otro ataque por allá. Les salía costoso mantener el orden, porque era ataques casi todos los días. Y resulta que evidentemente esto dio sus frutos y resulta que hacia el año 164, eh, después de una serie de victorias bastante productivas, bastante estratégicas, los griegos seleucidas se cansaron por fin y dijeron, bueno, vale, ya los vamos a dejar vivir su vida tranquilos, van a poder volver a sus costumbres, van a poder retomar su vida, eso sí, vamos nosotros a seguir mandando aquí en Israel. Y eso es lo que hasta yo debo decir que de pronto he de corregir en las veces que de pronto he hablado un poco sobre el tema, porque yo mismo tenía la impresión como que con las victorias hasmoneas o macabeas se habían ido definitivamente los griegos de la tierra de Israel. Y tengo que decir que eso no es correcto, no es correcto. Resulta que nunca esto pasó del todo, ¿de acuerdo? Nunca pasó del todo. Lo que se logró, repito, fue un convenio de no agresión, lo que llamaríamos hoy una especie de armisticio, una especie de paz allí, de momento, pero eso no logró erradicar, y diría que jamás logró erradicar la presencia del helenismo o de los griegos en el pueblo de Israel o en la tierra de Israel. Ahora, que como veremos ahora más adelante, sí hubo un momento en el que los judíos logran independizarse. Esto pasó mucho tiempo después, pero no con ocasión de la guerra del año 164. Ahora, esta guerra fue tan productiva para los judíos que no solamente se obtuvo la abolición de los decretos de exterminio, sino que parece ser y se cuenta que Antíoco IV Epifanes, cuando se enteró de esto, como que se lo tomó bastante mal y no lo soportó, y unos dicen que le dio un paro cardíaco, otros dicen que le dio un derrame cerebral y se murió, y otros dicen que inclusive se suicidó, que se tiró al mar. Eso dicen, ¿no? No hay constancia contundente de eso. El tema concreto es que sin duda alguna está documentado que Antíoco IV Epifanes, el malévolo rey, enemigo de la Torá, murió en el año 164. De manera indirecta, bueno, y evidentemente porque Dios lo quiso así también, ¿no? Así que esto fue un descanso, esto fue un alivio, porque claro, cuando se muere un rey y no ha dejado o no ha tenido tiempo de dejar definido quién lo va a suceder, pues rápidamente se reorganiza la gente, ¿no? Y se pueden hacer acuerdos y gestiones y cosas. Pues eso fue lo que pasó. Ahora, como breve síntesis, para cerrar al capítulo de Matityahu, que fue el gran protagonista, el gran gestor de estos logros, el gran celoso de la Torá, que no podemos decir nada malo acerca de él, tuvo 5 hijos: Yohanan Haggadí, Shimon Hatarsi, Yehuda Maccabi, Eleazar Jorani y Jonathan Habafsi. Él murió en plena lucha, no alcanzó a ver el fruto de estas guerras y por eso pues también es bastante recordado y bastante honrado en el pueblo judío, ¿no? Porque murió en la lucha, murió peleando por el ideal de la Torá. Así que
como ya nos podemos imaginar, a su muerte, cuando muere Antíoco Epífanes IV, resulta que aquí viene un giro inesperado, que yo también me sorprendí, ahora que escudriñé bastante, yo me quedé desconcertado, porque resulta que esta victoria y todo lo que hemos dicho no cambió la situación, porque el sumo sacerdote, y esto fue lo que yo dije, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que lograron todos estos acuerdos y estas cosas y no se les ocurrió hablar del tema del sumo sacerdote? Y resulta que siguió en el cargo el extranjero ese, Menelaos. Siguió ejerciendo hasta que ya bastante tiempo. Imagínense, ¿qué pasó? Que ya para esta época los Hasidim se habían medio dividido un poco y había surgido el grupo de los escribas, los Sofrim. Entonces teníamos en este momento histórico los Sofrim y los Hasidim, que son la semilla de donde nacerían luego los saduceos, los fariseos, y más tarde saldrían los esenios. Y así poco a poco se fueron dando los diferentes grupos que nos encontramos en el relato del Evangelio. Así que esto fue lo sorprendente. ¿Qué pasó? Pues que Yehudá Maccabi, que fue el gran sucesor de Matityahu, que también murió en batalla, ¿de acuerdo? Este valiente judío, defensor de la Torah, encontró la muerte por ahí en el año 160. Entonces él con su hermano Shimon HaTarsi se fueron por el país, seguramente, como lo pongo acá, seguramente decepcionados de sus hermanos judíos en Jerusalén. Jerusalén definitivamente era una ciudad muy difícil, una ciudad como lo describe el que le escribió la carta al rey Asuero, ¿verdad? Artajerces, algo así. Esta es una ciudad rebelde, nunca mejor dicho. Porque ni siquiera los macabeos, ni siquiera estos que estaban consiguiendo toda esta victoria, lograron convencer a los habitantes de Jerusalén para que se pusieran de su lado y quitasen a ese sumo sacerdote extranjero. Esto es el lunar, que podemos decir el lunar en medio de todos estos hechos de Hanukkah. Porque sí, vale que de pronto se cesó la persecución y se respetó la Torá y la cosa, pero resulta que el pueblo automáticamente, pues parece que ya cuando se le acabó la persecución siguieron a la normalidad. Y esto es lo que me confrontó muchísimo, ¿no? Y nos tiene que confrontar a nosotros. O sea, ¿qué tipo de temor de Dios estamos llevando? ¿Solo por conveniencia o es que estás realmente comprometido y consciente de lo que Dios demanda de ti? Es aquí donde la historia muestra que el grueso de la población judía, mira, estaba en otra dimensión, pero no en la página de Dios. Esto es impresionante. Entonces, claro, ya cuando quedan solamente dos al mando, tratando de convencer a los demás de que las cosas son de otra manera, era bastante difícil, ¿no? Era bastante complicado. Sin embargo, pues así pasó todo este tiempo, y aquí voy a compartir otro material, permítame un segundo. Todo este tiempo transcurrió así, y es aquí donde vamos a ver, permítame, vamos a ponerlo en otro formato. Este es el documento que les dije que iba a compartir más adelante. ¿Qué pasó? Pues que de todas estas guerras, quiero puntualizar, por ejemplo, al final qué ocurrió. Permítame un segundo, antes de compartir este documento, quiero hacer más bien una ilustración. Pues, ¿qué pasó? Que a raíz de esto se da un pacto entre los judíos y los griegos. Esto es impresionante, ¿no? Entonces, después de tantas guerras y muertes, ¿de acuerdo? Se termina dando una alianza con los griegos. ¿Por qué? Vamos a ver de qué se trató y por qué se dio esta alianza. Una cosa tan inesperada, o sea, totalmente casi que absurda. Vamos a ver qué pasó. Miren lo que dice aquí, por ejemplo. Cuando Antíoco Epífanes IV murió, el gran perseguidor, su hijo Antíoco V Eupator ascendió al trono. Pero ¿qué pasó? Que aún entre los seleucidas también habían sus divisiones y sus problemas. Y resulta que Demetrio I le dio un golpe de estado a Seleuco y lo quitó del trono.
¿Qué pasó? Pues que este otro rey Seleucida no le importó nada lo que habían hecho los judíos antes, los pactos ni los acuerdos, e intentó sitiar Jerusalén y conquistar Judea otra vez y todo. Pues resulta que efectivamente lo hizo y cambió al sacerdote, y el siguiente sumo sacerdote del templo fue otro extranjero llamado Alquimus o Eliakim. Algunas fuentes lo ponen también como Yaquim. Y esto no cambiaría. Imagínate pues que Alquimus estuvo en ejercicio hasta el año 158. Imagínate, ya habían pasado desde el 164 hasta el 158, ya íbamos con 6 años desde las guerras macabeas. Y ahí estaba el sumo sacerdote. Pues resulta que la historia cuenta que Alquimus se le dio por intentar derribar el muro de separación que había en el templo entre judíos y gentiles. Y cuando intentó derribar esa pared de separación, se murió. Le dio un ataque, no se sabe qué le pasó y el tipo se murió. Esto es impresionante porque de este muro de separación es el que habla Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice que Yehoshua derribó la pared intermedia de separación que estaba en el templo, se llama el Sorek, lo pueden buscar en internet, aquí está la palabra. La inscripción de Sorek, la cual decía, era una placa que rodeaba todo el templo y decía básicamente como prohibida la entrada de los gentiles al templo so pena de muerte. Claro, como Alquimus era un extranjero, él no distinguía esto de judío y gentil, y él quería simplemente que el templo estuviera abierto para todo el mundo. Y pues cuando intentó derribar esa muralla y esas placas, se murió. Así que no podemos afirmar nada más que eso. Pero bueno, puede ser que Dios, teniendo el control, no permitió que eso pasara en ese momento. Sería Dios quien se encargaría de quitar esa barrera, pero más allá de la barrera física era la barrera espiritual, ¿no? Tumbar la muralla sería lo de menos. Pero fíjate cómo es curioso, ¿no? Pablo lo escribe y dice que Jesús, que Mashiach, Yehoshua, derribó la pared intermedia de separación. Impresionante, porque era una disposición humana que se había creado allí. Y esto aclaro al mismo tiempo que nada tiene que ver con la Torah, porque mucha gente a veces en el ámbito cristiano piensa, siempre va a Efesios y dice, mira que aquí Jesús derribó la pared de separación y derribó la ley y los mandamientos. No tiene nada que ver. De lo que está hablando allí es de esta muralla que tenía una condena cuando los gentiles se querían acercar a Dios. Y claro, la única manera que un gentil tenía de acercarse a Dios, por ejemplo, era convirtiéndose a eso que se podía llamar protojudaísmo en sus diferentes partidos, saduceo, fariseo, etcétera. Entonces, ese es un poco el mensaje histórico, ¿no? Viéndolo en la historia. Bueno, seguimos avanzando y resulta que el general Báquides, que era un tipo eficaz de parte del rey Demetrio de los Seleucidas, se enfrentó una vez más a las guerrillas judías y se cansó. El líder de esta resistencia era Jonatán Habafsi, y cansó tanto el general Báquides, fíjate tú, bastante inteligente este señor, y sabe que no nos vamos a matar aquí, esto va para largo, vamos a hacer un convenio de paz. Y es aquí donde se da el convenio. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya después de esto se va metiendo un poco la historia de Roma, porque empieza a aparecer Cleopatra en Egipto, los Ptolomeos, empieza por allá en Roma a haber problemas también de revolución interna, etcétera. Y todo se va cerrando la brecha, y quiero concentrarme en lo que fue finalmente el reino judío como tal. Vamos a ver. Mire lo que tenemos aquí. Se puede decir o precisar que es apenas a partir del año 142, o sea, 22 años después de la revuelta que se recuerda en Hanukkah, que el dominio fáctico de los Seleucidas sobre el pueblo judío se da por terminado. 22 años después, fíjate tú. O sea que esto nos pone a repensar un poco la historia de Hanukkah, ¿de acuerdo? Porque no fue solamente un hecho puntual, fue toda una historia. Hanukkah no solamente es lo que pasó en el año 164,
sino todo lo que se fue dando después, posteriormente, y que lamentablemente no estuvo exento de tener lunares, como lo hemos mencionado, ¿no? Porque, claro, se preserva la identidad judía, se preserva el pueblo judío, se preserva la Torá en unos mínimos, hay que decirlo, ¿no? No podemos decir que Hanukkah fue la restitución del templo ni la restauración del templo en ese sentido. O sea, es ahí donde yo a alguno le parecerá que pronto estoy contradiciendo lo que he dicho en algunos vídeos. Y sí, puede ser que suene así, pero hemos de comprender que lo es en un sentido muy relativo o parcial. Porque hemos dicho, ¿no? Hanukkah es sí, es volver a la educación. Claro, todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero no se puede decir, o yo tengo que decir hoy, que no se puede decir que es que después de la guerra del año 164 todo quedó perfecto y todo quedó restaurado y todo quedó bíblico. No, la verdad es que no. O sea, hay que decirlo. ¿Que el templo se limpió y se volvió a poner en funcionamiento? Sí, pero resulta que no es un sí, ¿cómo te digo?, convencido. ¿Por qué? Porque es que si el sumo sacerdote es extranjero, ¿qué me vas a decir? Para mí entonces eso no es una restauración como tal, porque es que no se está cumpliendo la Torá. ¿Ok? O sea, entonces sí que hay una reeducación, como lo he explicado en otros vídeos, sí que hay una volver a tomar el estudio de la Torah y todo, pero la verdad es que una restauración y una restitución de lo bíblico no se dio. Ni siquiera, por ejemplo, aquí en el año 142, cuando ya, que esto es lo más extraño, porque resulta que en el año 142, cuando ya se expulsa finalmente el dominio griego, pues resulta que el que quedó vivo, Shimon Hatarsi, porque al otro lo mataron y al otro también se murieron dos de los cinco hermanos, ¿no? Se murió Yehuda Maccabi, se murió Jonathan Habafsi y solamente quedó Shimon Hatarsi dentro del liderazgo como tal. Y el otro había muerto por allí. Murieron tres de los cinco hermanos. Shimon Hatarsi quedó como gobernador y sumo sacerdote. Y esto yo también sí me acuerdo que lo dije en Apocalipsis, que justamente era como en Apocalipsis se muestra que hay la intención o se habla de alguien que va a encarnar el rey y el sumo sacerdote, los dos oficios, las dos ah, puestos superiores de mando, ¿no? El primero en ocupar esa dignidad doble fue Shimon Hatarsi. Pero mira lo que señalo aquí. Shimon Hatarsi, miedoso seguramente o confiando simplemente en lo que él como hombre podía hacer, no le bastó de pronto estar fuera, desenfocado de la Torah, sino que renovó una antigua alianza con Roma para protegerse de los posibles ataques griegos. Imagínate, ¿en quién estaba poniendo la confianza? ¿Qué le pasaba a esta gente? ¿En quién estaba poniendo la confianza? ¿Cómo que una alianza con Roma para protegerse? Ya se podrá imaginar que eso fue la soga en el cuello. Sería cuestión de tiempo, unos, ¿qué te puedo decir?, 60 años después, y ya Roma estaba invadiendo Israel. Imagínate, ¿no? Y fue un sumo sacerdote judío, porque era judío, de todas las letras. Alianza con Roma. Increíble, impensable. Pues resulta pues que eso siguió así. Luego Shimon Hatarsi empieza a tener problemas, porque claro, aquí se empezó a complicar la cuestión. Ya la población judía empezó a fraccionarse, porque no les gustaba la idea de que una sola persona fuese rey y sumo sacerdote. Sí, hombre, esto es mucho poder para una sola persona. Y es ahí donde vienen las diferentes divisiones, los esenios, los fariseos sobre todo, que fueron los que se opusieron. Pero miren lo que señalo aquí. Sus palabras de protesta y un retrato de la realidad de esa época de Qumran, ¿verdad? Desde su perspectiva se encuentra en dos obras destacadas, el Pesher de Habacuc y el Pesher de Nahum. En otro texto denominado Mixat Maasei Torah, algunos lo han mal utilizado este texto para hablar de Gálatas y tal, eso no tiene nada que ver.
es considerado una carta disuasiva rogativa. Shimon Hattarsi es recordado como el sumo sacerdote impío, dado que a pesar de la solicitud expresada en la carta, persiguió al Moreh Hatzedek, o maestro de la justicia, que era el líder de los esenios. Ya luego vienen otras revueltas en el imperio griego, ahí se hacían golpes de estado por deporte prácticamente. ¿Y qué pasó? Pues que en medio de toda esa revuelta, matan a Shimon Hattarsi, lo matan en Jericó, ¿de acuerdo? Le hacen una trampa y lo matan. Su hijo, Johanan Hurcanos, se escapó porque no fue al banquete y se refugió en Jerusalén. Ahí entonces él asumió el trono de rey y de sumo sacerdote. De aquí en adelante, de Shimon Atarsi para adelante hasta el último de los asmoneos, siempre fueron rey y sumo sacerdote. Claro, llegó un momento en que hubo un acuerdo, porque hasta entre ellos se pelearon. Esto era un desastre, es impresionante. ¿De acuerdo? Johanan Hurcanos entonces estuvo al mando, pero aquí tiene una cuestión bastante complicada. Resulta que Johanan Hurcanos promovió la conversión de los edomitas o los idumeos al fariseísmo. Era el partido que él tenía al principio, pero luego se volvió saduceo. Pero lo que no podíamos imaginar jamás es que en medio de esa multitud de edomitas convertidos venía ya metido el veneno. Antipas, ¿de acuerdo? Padre de Antípatros, que sería el padre de Herodes. Imagínate. Desde el año 112 a.C. se venía pavimentando la calzada para la introducción de Herodes el Grande en la tierra de Israel. Era cuestión de tiempo. Lo más extraño de todo es que Antípatros, el papá de Herodes, se volvió hombre de confianza de Juan Hurcano o Johanan Hurcanos. ¿Y sabes qué pasó? Que lo puso a pelear con su propio hermano. Lo puso a pelear con su propio hermano. ¿Y qué pasó? Pues que aquí como lo vemos en esta parte, vamos a leerlo aquí, ¿qué pasó? Pues que cuando trae la disputa con los hermanos empezó a esta discordia entre los propios asmoneos, entre los propios judíos. Se dejaron mover de un extranjero, se dejaron mover de una persona que quizás se convirtió por pura conveniencia. Pero bueno, vamos a ver. Muere finalmente Juan Hurcano y dejó 5 hijos. Yehudá Aristóbulos I, Antígonos I, Alexander Yanai, ahí lo tienen, Alexander, Absalom y otro hijo de nombre desconocido. Destaco los nombres griegos, Aristóbulos y Antígonos. Mira tú, que ya no tenían ganas de ponerle nombres hebreos a los hijos. Alexander, Aristóbulos, Antígonos. Eran judíos, ¿eh? Y le ponían estos nombres a los hijos. Bastante raro. El tema es que Antípatros, como ya lo dije, puso a pelear a los hermanos que quedaron como herederos. Y para ir resumiendo un poco la cuestión, miren lo que ocurrió aquí. Vamos a leer desde esta parte. Alejandro Janeo o Yanai, Alexander Yanai, vio su reinado empañado por las disputas entre fariseos y saduceos. Los fariseos reclamaban la restitución de lo que era el Sanedrín, que se llamaba Heber HaYehudim, y los demás estaban de acuerdo pues con todo lo que estaba pasando. Y ahí se enfrentaron. Saldo del enfrentamiento, 50.000 muertos. Entre judíos se mataban. O sea, no necesitaban que viniera un extranjero a matarlos. ¿Puedes creer? El pueblo de la Torá matándose entre ellos. 50.000 judíos murieron allí. ¿Y qué pasó? Que Alejandro Janeo, que ya era saduceo, ordenó la crucifixión de 800 fariseos y la ejecución de los familiares mientras ellos estaban siendo crucificados. Imagínate, ya había crucifixión de entre los judíos y para judíos. Impresionante. ¿Qué pasó? Ya vamos acercándonos al nacimiento de Mashiach. Resulta que Alejandro Janeo permaneció hasta el año 76 y ya de aquí en adelante era cuestión de tiempo. Antípatros logra poner en enemistad a Yehudá Aristóbulo II y a Johanan Hurcanos. ¿Qué pasó? Que estos dos hermanos, enfrentándose por la ambición de querer tener el reinado y el sumo sacerdote,
le pidieron ayuda a Roma. Y cuando el general Pompeyo de Roma se dio cuenta que ellos estaban divididos, aplicó la dichosa frase, pues divide y vencerás. Pues a él no le tocó ni dividir, ya estaban divididos. Y vino y les prometió ayuda a los dos, y resulta que cuando ellos esperaban la ayuda de Roma, Roma invadió Israel y se quedó con el poder. De ahí en adelante eso no cambió. Hasta ahí llegó. ¿Qué pasó? Que para colmo de colmos, Pompeyo nombró como gobernador o jefe de toda la tierra de Israel a Antípatros el Idumeo, al papá de Herodes, el mismo que había puesto a pelear a los hermanos. O sea, es aquí donde yo me atrevo a pensar, ve tú a saber si este pensó todo con tanta anticipación y fue metiendo la cizaña, dividió a los hermanos y luego hizo traer a los romanos y habló, seguro, oye, mira, yo los divido, me gano la confianza, los divido y cuando estén divididos tú los invades y luego tú me nombras a mí. Y así pasó. Pudo haber sido esa la línea de eventos desafortunados. El asunto es que Antípatros nombró a Herodes enseguida, su hijo, gobernador en Galilea. Y ya estaba todo listo, ¿no? Finalmente, pues toda la historia termina así, no se resolvió, no quedó para nada bien. Ya cuando llegaron los romanos, no había más nada que hacer. Roma fue un imperio que permaneció hasta el siglo V después de Cristo, por lo menos en la parte occidental, y en la parte oriental permaneció hasta el siglo XVI. Y más impresionante, ¿no? Entonces, para ir cerrando, quiero hacer las siguientes reflexiones aquí. Este documento ya lo podrán leer, es bastante extenso, como se pueden dar cuenta, pero quiero ir un poco a las conclusiones, ¿no? A ver, con todo este hilo de historia hemos llegado al marco temporal del Evangelio, un impresionante entramado de historia seleucida, romana, egipcia y judía. En el marco poblacional tenemos una sociedad altamente herida, dividida, polarizada, influenciada por costumbres extranjeras. En el plano espiritual tenemos una ausencia total de liderazgo bíblico y legítimo además, desorientada y extraviada entre ideales políticos y religiosos. En el plano político tenemos un pueblo dominado por la tiranía romana, explotado y sin esperanzas. Con todo esto en mente, ahora veo con los ojos más abiertos y apercibidos el texto del profeta Isaías, que fue con el que empezamos este espacio. Las tinieblas o la oscuridad cubrirá la tierra, la neblina las naciones poderosas, porque, repito, por puros egoísmos, por puro ego, por puras cuestiones absurdas, ilógicas, ambiciones, impresionante, se acababa todo un imperio. El hermano le tenía envidia al otro y simplemente le hacía la conspiración y lo quitaba del puesto. Es impresionante. Y repito, esta historia, y como la podrán leer después a más detalle, nos muestra que el pueblo judío de esa época no era diferente. O sea, lo que podemos decir que fue el último vestigio honroso, llamémoslo así, de la época bíblica llegó hasta Matityahu ben Yohanan, que fue el que se revolucionó contra Antíoco y defendió la Torá, defendió el culto y todo esto, hizo hasta donde pudo. Murió en la lucha y pues ahí. Pero ya luego ni siquiera sus hijos, fuera de Judas Macabeo, que murió también en la lucha, pero sus hijos, los que quedaron en el poder, lo arruinaron todo. Después de tanto pelear, terminan haciendo alianzas con los enemigos. Es que se ponía una soga encima de la otra, ¿eh? Una soga con los seleucidas, otra soga con los romanos, otra soga con los egipcios, con todos los reyes de la tierra de esa época, que hemos visto así someramente, hicieron alianzas, menos con Dios. Eso es impresionante. Es que hasta indignación me da un poco, ¿no? O sea, digo, qué impresionante. No puede ser. Y este fue el panorama que se encontró Yehoshua. Un templo sin sumo sacerdote legítimo. Un pueblo sin liderazgo en Torah, amañando, y esto es lo que está pasando hoy. Por eso a veces cuando veo mensajes desde un entorno bíblico espiritual que quiere favorecer un aspecto político, es que me da repugnancia, ¿sabes? Me choca, porque es lo que pasó aquí. Tomar la Torá,
darle 3 vueltas y favorecer a un ángulo político. No puede ser, no seamos infantiles. ¿Me explico? Tenemos que quitarnos de la mente eso de que es que el presidente este es cristiano porque habla de Dios y este es cristiano y este es el bueno porque menciona la Biblia. No seamos infantiles. Nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Rey es Dios. ¿Ok? No podemos, repito, mezclar lo sagrado con lo profano. Tú nunca viste al apóstol Pablo haciéndole campaña, no sé, a Agripa para que lo eligieran o al otro para que fuese puesto como senador allí para que de pronto legislara a favor. Hombre, eso no puede ser. Entonces me sorprende que hay inclusive maestros de Torah en la actualidad, y tengo que decirlo con rechazo, que ya los veo haciendo discursos, diciendo cosas para favorecer políticos humanos. Es que me enerva, me explico. No puede ser. No puede ser. ¿A dónde se va con eso? Eso no es sano, eso no es bíblico. Imagínate, si el propio profeta Samuel le recrimina al pueblo haber pedido un rey por lo menos de entre ellos judío o hebreo, ahora imagínate estar apoyando a un extranjero, a alguien que solo porque dice que defiende los valores cristianos. Hombre, no seamos infantiles, que esos valores cristianos no va a defender nunca. Él va a defender su propio estatus, su propia economía, su propia familia. No va a hacer nada. No seamos ilusos. Y repito, lo estoy diciendo con el peso de la historia. ¿Ok? Que ni siquiera los propios judíos, estando en el mando, en el reino, en el oficio de sumo sacerdote, ni siquiera hicieron eso por el pueblo. Ni siquiera. ¿Qué te va a decir a ti que un extranjero, incrédulo además, va a hacer algo? ¿Me explico? Hombre, tenemos que clamar, y es aquí donde viene ya el cierre de lo que estoy diciendo. Si estamos viendo que el mundo está moviéndose hacia donde sabemos que tenía que ir, porque además nos lo ha dicho el Señor por anticipación, dejemos de estar poniendo hombres como refugio, como apoyo, como referencia o como ayuda. Tenemos que clamarles a Dios que venga. ¿Para qué queremos más presidentes supuestamente, hasta aunque sean cristianos? ¿Para qué? Que venga el Señor pronto, que es lo que más queremos. Pero si nos desviamos y nos contentamos y nos conformamos con que, mira, logramos poner a uno de los nuestros allí en el poder, es que no te estás dando cuenta que estás dejando de desear que venga el Señor en cierto modo. Te estás ocupando con esas cosas. Lo que tenemos que hacer es que si el mundo se está poniendo complicado, primero que todo recordar las promesas que Dios nos ha dado. La luz resplandeció en medio de las tinieblas. Dios ahora, desde el punto de vista histórico, tiene todavía más peso esa palabra. Cuando estaba cernida la oscuridad sobre el propio pueblo de Israel, y no solo por los extranjeros, sino por ellos mismos, cuando la Torá estaba ya casi que desaparecía, Dios la sacó. Dios la sacó, hizo valer su palabra, cumplió su promesa. Pues eso, entonces, si estamos viendo que el mundo se está poniendo turbio, oscuro, lo que sea, en vez de estar por ahí perdiendo el tiempo en cosas de conspiración y lo uno y lo otro, y qué vas a hacer, no sé, vas a hacer guerrilla otra vez o lo que sea, no puede ser. Si Matityahu, el jasmoneo, pudo y tuvo a bien y en su limitación armó una guerrilla para echar a los extranjeros, nuestro Señor ya nos dejó orden expresa que no hagamos algo así. Entonces, ¿qué haces comiéndote el coco ahí con noticias sobre conspiraciones y sobre manipulación y el poder? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger las armas o qué? ¿Me explico? Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Vuelvo a decirlo. Tenemos que doblar todavía más las rodillas, porque ni siquiera autorización tenemos para ir a tomar las armas y armar una revuelta, una guerrilla, una resistencia, ni nada de estas historias. No es poniendo firmitas por Facebook que vas a lograr cambiar el mundo ni nada. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Esto no va a mejor. Jamás. Esto va a lo que va. Todo esto, repito, lo que nos tiene que hacer es clamar a Dios.
Eso es lo único que podemos hacer. Esperar en Él, actuar, vivir dentro de la Torá. Como bien lo dice, en Él nos movemos, vivimos y somos. Y si algo de este sistema nos quisiera venir a afectar, Él ha dicho, yo te guardaré, te protegeré del mundo, te preservaré del mundo, lo estamos estudiando en Juan. Y eso, y cualquier otra cosa, el Señor dará la salida. Pero esto es el cierre, Javerín, repito, es una historia de aguas encontradas, sí, Hanukkah, creo para mí, en resumen, sigue teniendo validez, sigue, pero claro, ahora tenemos otra comprensión, tenemos otra dimensión de las cosas. Creo que Hanukkah, para mí ahora mismo, repito, es apenas un pequeño destello, no es ese super wow de la historia que cambió el antes y el después de Hanukkah. No, definitivamente no. Las cosas, yo creo que Hanukkah para mí tiene ahora más un sabor nostálgico que alegría, ¿sabes? Ver todo lo que pasó después, todas las cosas, haber tomado la ocasión para estudiar Hanukkah y darme cuenta de todas estas cosas, pues ha sido un poco fuerte, pero sigo defendiendo la observancia, o por lo menos observancia no, porque esto no es un mandato de Dios, pero sí como el gesto de recordar, quiero invitarles a que precisamente, aunque sea una vez al año como lo hacemos para esta época, meditemos, ¿no? Que todos los días lo tenemos que hacer, pero transportarlo a la realidad, hacerlo visible cuando hacemos memoria, ¿de acuerdo? De lo que pasó para esta época, reflexionar profundamente. Es decir, Señor, no queremos volver a vivir esta historia. No, no. Nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestro auxilio, nuestra alta torre eres tú. Aprovechamos este día pues para dar ese testimonio ante el mundo, claro está. No es, repito, una cuestión contraria a la voluntad divina, y Joshua estuvo allí en ese contexto. Por eso ahora entendemos mejor cuando él en Juan, y ahora lo podemos leer, vamos a leer ese pasaje de Juan 10:22, que todos lo usamos, todos lo conocemos ya, los que hemos estado estudiando con bastante tiempo, pero ahora podemos llegar a detectar cosas con un sentido histórico más interesante. Vamos a ver Juan 10, voy a leer básicamente desde el versículo 22, que es el contexto, ¿no? Mira lo que dice. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah. Era invierno, como ahora, ¿no? Ya está llegando el invierno. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, que era una escalera que conectaba a la ciudad con el templo. Y lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo con franqueza. ¿A qué venía esa pregunta? Ya se imaginarán, ¿no? La pregunta o el afán que ellos tenían era, oye, necesitamos un líder para una nueva rebelión contra los romanos. Dinos si tú te le mides al asunto. Ellos no están pensando en un Mashiach desde el punto de vista espiritual. Ellos no están pensando en un Mashiach que les vuelva la Torah, que les lleve la revelación. No, ellos tienen ansia viva de ser libres, pero libres para hacer lo que les dé la gana. Porque resulta que cuando Él les viene a hablar de lo que realmente importaba, que era la Torah, que era volver a estudiar, mira, esto no, estás llevándonos la contraria, así no nos sirve. ¿Y qué terminaron haciendo? Pues quitándolo del camino, como solían hacerlo con cualquiera que les llevara la contraria, sea quien fuera. Repito, entonces lo que tenemos es una especie de confabulación. Estamos viendo que todo el mundo estaba en contra de la verdad. ¿Eh? ¿Qué dice después? El 25 dice, ya se los he dicho a ustedes. ¿Y qué dice? No lo creen, es decir, no les parece que esto es de la emuná. Las obras que hago en nombre de Abba son las que me acreditan. Pero qué extraño, a ustedes la realización de las promesas escritas en la Torá parece que no les importa en realidad. Ustedes quieren es así como unas demostraciones fantásticas de poder, como Naamán, ¿se acuerdan? No? Yo pensé que iba a levantar su mano, iba a hacer lo uno y lo otro.
Oye, que vengo aquí a manifestar las obras escritas en la Torá, las promesas. ¿Esto no te parece como más interesante que andar armando guerrillas y revoluciones y protestas por allí contra el imperio? ¿No te suena que es un poco mejor? ¿Qué dice a continuación? Ustedes no creen, no muestran ese muná porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ahora tiene todo el sentido. Por eso en otra parte dice, no tengan miedo al que puede quitar la vida en este mundo. A propósito, no tengan miedo. Tengan respeto, reverencia y todo el miedo, si es el caso, a aquel que puede simplemente desheredarte la vida eterna. Eso sí que te tiene que estar todos los días preocupando y bueno, meditando sobre el tema, ¿no? Así de sencillo. Pero no andarte conectando con estas causas perdidas de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que obra, vive en la voluntad de Hashem, tiene promesa de vida eterna. Va a permanecer y si se muere esperando, Dios lo resucita. Eso es lo que nos tiene que recordar, por lo menos, esta conmemoración de Hanukkah. Así que, insisto, y vuelvo a decirlo ya para el cierre, cualquier cosa que luego vamos a leer el material que lo voy a compartir, pero todo lo que haya dicho antes respecto de Hanukkah se tiene que ajustar a lo que estoy diciendo ahora. Repito, porque tengo que decir que había tenido una imagen mucho más, no sé, idílica, mucho más de pronto a veces, no sé, fantasiosa quizás hasta un poco, pero las cosas fue un destello. Ese destello de luz que conmemoramos en Hanukkah estuvo casi que en suspenso, atacado por las tinieblas dentro del judaísmo, dentro del pueblo judío y desde fuera del pueblo judío hasta que vino, por eso lo dice Juan, aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre vino a este mundo. Hanukkah fue un destello, Hanukkah fue un preaviso, pero imagínate, pasaron 164 años, bueno, ya hablaremos de esas cuentas después, pongámosle 158 por lo menos, hasta que vino la luz verdadera. Hemos de cerrar diciendo pues que evidentemente, y por esta razón que estoy diciendo ahora, eh, de que fue un destello de luz, Hanukkah se conoció siglos después en el Talmud como la fiesta de las luces. Pero claro está que es por el tema de ese pequeño destello, ese pequeño respiro que alcanzó a tener la Torá, la palabra de Hashem, en medio de las tinieblas, en medio de las naciones, en medio de los imperios. Hashem sostuvo la Torá. Para mí eso es el mayor justificante o respaldo que le sigue dando vigencia a la conmemoración, pero que con todo lo que hemos dicho ahora y seguiremos viendo después, hemos de repensar algunas cuestiones, ¿no? Vamos a ver en el chat que me han escrito algunas cuestiones. ¿Por qué la fiesta dura 8 días? Bueno, se dice que, bueno, estas ya son también leyendas, ¿no? Como no es una festividad dispuesta por Dios ni tenga estipulaciones precisas, ya tenemos que decir que en la leyenda, en la tradición judía, se dice que en la restitución de ese orden en términos mínimos del templo, no había aceite preparado para suficientes días y resultó un milagro que la menorá multiplicó el aceite. El aceite rindió durante 8 días. Eso dice, ¿no? Esa es la principal leyenda que se tiene, por eso son 8 días. Otros opinan, y esto es una opinión, no es una leyenda, es una opinión, dicen que son 8 días que se celebran para esta época porque no se había podido celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? En los 7 días de Sukkot y el de Shemini Atzeret. Entonces, los judíos de esa época pudieron haber hecho un reflejo, haber hecho una especie de honor o en memoria de la Sukkah, de la fiesta de Sukkot que no pudieron hacer en ese año, y se comenta eso, ¿no? Pero repito, eso es un comentario, una opinión, ni siquiera es una leyenda. ¿Se le puede llamar la fiesta de los milagros?
Es que milagro no ocurrió, o sea, salvo que esta leyenda sea verdad, que no podríamos probarla nunca, pero bueno, le damos un poco ese beneplácito, ¿no? Puede ser. Pero milagros en sí no es que hayan ocurrido. Fuera de esto, no veo, bueno, el otro milagro que pudiera yo decir así es que Dios entregó a los muchos en manos de los pocos, pero no tanto así, ¿eh? Esto, repito, hay más cosas que repensar que decir. Me dicen, actualmente también espera un Mashiach semejante o espiritual. Muy buena pregunta, ¿eh? Me gusta esta pregunta. Pues yo pensaría que viendo las cosas, ¿no? Y conociendo lo que hay hoy dentro del pueblo judío, esperan más. Bueno, yo creo que la respuesta puede estar un poco dividida. En términos generales, creo que esperan un Mashiach más político, un Mashiach que más bien ratifique al judaísmo, más no exactamente la Torá. Porque ya saben, ¿no? El pueblo judío o el judaísmo en general, él está convencido de que lo que hacen es bíblico. Y claro está, pues que si un Mashiach viene a llevarles la contraria, pues no les gustaría, ¿ok? No les gustaría. Ahora, esto no puede ser una generalización, no puedo yo generalizar que todos los judíos piensen así. Por eso siempre se dice que generalizar está bastante mal, pero precisamente desde el punto de vista por lo menos de la institucionalidad, los que son los líderes, Netanyahu, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Torá. Y yo veo mucha gente a veces, no sé, alabando, admirando a Netanyahu y digo, pero ¿qué hace si es corrupto, si su hijo y su hija y su esposa están bastante mal? Yo no sé por qué a veces este tema, por exaltar un poco a los líderes del pueblo judío actual, que además ni siquiera son bíblicos ni nada, o sea, no sé, háblame de un rabino que de pronto en su ignorancia al menos se mantiene viviendo en la Torá, qué sé yo, pero no de un político hoy que simplemente pues se aprovecha de un nombre bíblico, pero que no representa para nada el pueblo bíblico, ¿ya? Entonces, puede ser que a grosso modo el pueblo judío esté esperando un Mashiach político, no tanto de Torá, porque para ellos ya la Torá la tienen, ya está clara, ya simplemente eso, pero repito, no se puede generalizar. Bueno, ¿qué más por aquí? Bueno, gracias por compartir, ok. Dice en la Biblia llaman la fiesta la dedicación. ¿Por qué la dedicación? Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que en griego, sobre todo, se usó la palabra enkenia. Enkenia tiene la raíz kenos, que es nuevo, y enkenia será como la innovación o la renovación. Pero ese no es el sentido más correcto de la palabra Hanukkah. Eso sí lo puedo ratificar en ese caso de lo que he enseñado, que la Hanukkah tiene que ver con la idea de educar. Hanaj, la idea de Hanaj en hebreo es educar. Así que Hanukkah es la memoria del deber de educar en Torah. Lo que pasa es que algunos lo asocian con que el el templo se rededicó, el templo se volvió a poner en orden, pero ya hemos visto que no fue del todo cierto. Ahora, que se hayan hecho unos gestos y unas cosas, sí, pero no hubo restauración realmente. Y lo digo desde el punto de que si hubiese habido restauración, el sacerdocio tenía que haber sido restituido al orden bíblico, no permitir que un extranjero griego se quedara en el puesto por conveniencia política o por conveniencia de lo que sea. Así que, repito, hombre, que todo dependía del sumo sacerdote, ya lo hemos visto. Entonces, si empezando porque el sumo sacerdote no está bien, entonces, ¿qué tipo de restauración estamos hablando? No sé, eso hay que discutirlo, ¿no? ¿Desde qué punto de vista se habla de restauración o de restitución? ¿Ya? Eso es la confrontación que nos deja este estudio, ¿no? Sí, el mensaje creo que está grabado, sí, ya ahora que termine lo pauso y lo subo a YouTube. Me dice, aunque Hanukkah no es una fiesta obligada por Hashem, ¿es así? Aunque no está mal celebrarla, sí, correcto. Hashem no lo ordenó, no lo ha dispuesto. Eso, muy bueno que lo pregunte. Tengo que decir que no podemos ver con malos ojos al que de entre nosotros no lo quiera celebrar. Es que no hay obligación. O sea, a ver, yo tengo que decirlo que dentro de mí, muy personalmente, tengo lo que pudiéramos llamarse ese sentimiento judío. Esas son cosas, repito, ya un poco más personales.
pero yo no puedo pretender que, no sé, obligar a otro o censurar a otro porque no lo haga. Hombre, es que si no lo entiendes, si no dimensionas, si no, no sé, y que alguien te lo imponga, yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Me explico? Hombre, porque si estamos conmemorando la libertad, que alguien utilice el miedo para manipularte y decirte, no, es que si no lo observas estás en contra de la Biblia, lo que sea. Hombre, no, simplemente no puede ser. Que con todo lo dicho, valoremos lo que pasó y veamos que pues Yehoshua aprovechó la ocasión, no fue ajena a la ocasión, estuvo allí, aprovechó y habló del mensaje del Evangelio, tuvo ocasión de compartir y todo, pues eso es. Pero no venir a crear una carga un poco negativa contra el que de pronto dice, hombre, yo la verdad, pues sí, muy bonita lo que pasó, la resistencia y eso, pero bueno, no me muevo a celebrarlo. Bueno, está bien, pasa nada, ¿cierto? Pero yo, repito, en lo personal, pues lo seguiré recordando. Para mí es especial, ¿no? Es una cuestión, ya repito, más de, no sé, de la conciencia, qué sé yo, una cosa que, repito, espero y deseo que los que la celebren y la sigan celebrando o conmemorando, seamos conscientes, ¿no? De lo que pasó, seamos conscientes y valoremos precisamente el tener hoy la luz de la Torah y la revelación del Evangelio en Yehoshua HaMashiach. Eso sí, o sea, porque no se trata de poner a bailar el trompito y encender la menorá o la januquilla y quedarse ahí por las ramas. Para mí eso sería quedarse por las ramas. Como lo dije hace un momento, para mí ahora quiero un sentido más nostálgico, pero al mismo tiempo más de gratitud, de saber que por el gesto de algunos valientes, y porque primeramente la voluntad de Dios así lo dispuso, se preservó la Torah, se preservó el testimonio y Él trajo la revelación finalmente para todos nosotros, nuestro Señor y Dios Yahushua HaMashiach. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que conecto. Así que, para decirlo en otros términos y que se entienda todavía más claro, en Hanukkah celebro que la luz haya venido al mundo. Yahushua HaMashiach. Eso, básicamente. Pero con todo este marco histórico y con todo lo que hemos hablado y con las cosas pendientes de tener en mente, ¿no? Bueno, Javerim, pues esto yo creo que hemos terminado por hoy. Si hay alguna pregunta, alguien que quiera, no sé, hacer alguna otra comentario o inquietud de lo que hemos hablado o de la fiesta en general, de la conmemoración, es que yo ahora ya no me atrevo a llamarle mucho ni fiesta, sino más como conmemoración, porque repito, creo que hay más que conmemorar que alegría y todo esto, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Aquí me dicen, ¿es verdad que posiblemente Joshua haya sido concebido en Hanukkah? Lo dudo mucho. A ver, sacando cuentas y como lo publiqué hace un tiempo, es posible que Joshua haya nacido en verano, y si sacamos las cuentas de los 9 meses, pues no coincidiría en ese caso. Eso es lo otro que digo, a ver, parece que aquí van preguntando y me voy extendiendo. Vamos a terminar. Pero, por ejemplo, no puede ser que forcemos el Evangelio para que encaje dentro de lo judío o dentro de estas cosas. No hay necesidad, ¿no? A mí me desinfla a veces eso, ¿no? Que entonces la gente se acelera y quiere que ahora todo sea judío y rabínico y que todo encaje, y así no es. Es el estudio, es la revelación el que te va y te debe ir llevando a donde tengas que llegar. Pero no trates de forzar la escritura, ni la historia, ni la información para que todo encaje así, a la fuerza, a ultranza, con Yehoshua, porque no es la idea. Él se irá manifestando, eso sí, y seguramente no se dejará sin testimonio y nos permitirá aprender cosas nuevas y grandes que no conocemos. Vale, bueno, Javerim, entonces con esto nos vamos a despedir ya finalmente. Ahora sí, Shabbat Shalom a todos, gracias por estar aquí. Ya subiré el vídeo y nos veremos en la próxima con la ayuda de Hashem. Leitraot. Shalom.